Hola a todos, eh, qué bueno que le dan clic al enlace para que platiquemos de este texto de Hortensia Moreno, quien ya leímos algo anteriormente sobre Caster Semenya. En esta ocasión vamos al texto de El boxeo como tecnología de la masculinidad. A ver, ya hemos platicado sobre masculinidades, ya hemos ido más a fondo sobre en particular de qué hablamos cuando hablamos de masculinidades. Y aquí vamos a hablar de un tipo de masculinidad muy específica, ¿no? Eh, digamos que una masculinidad que sienta las bases para comprender, para establecer, primero que nada, establecer las nociones de la masculinidad hegemónica. Y que como veremos al final del texto, muchas de las cualidades y de las claves, las significaciones con las que se piensa la masculinidad del boxeo pueden extrapolarse a otros campos sociales, pero ya llegaremos a eso. Vamos paso a paso, aunque va a ser un comentario un poco más breve que de lo que han sido los otros. Sobre todo porque me interesa que lo platiquemos. Yo he estudiado el tema del boxeo y la masculinidad desde la participación con observación, es decir, he entrenado boxeo, entreno boxeo. Entonces les podré platicar de primera mano, ¿no? Algunas de mis impresiones y de las impresiones que a mí me da cómo se relaciona todo esto del boxeo y la masculinidad, que sobre todo yo lo enfoco más al tema del cuerpo y las emociones y en ocasiones la cultura popular y también por ahí el fitness. Pero bueno, eso lo platicaremos cuando nos reunamos. Por ahora, este texto nos sirve bien como un punto de partida, como un saque, para pensar quizás más teóricamente eh, el boxeo y la masculinidad, ¿no? Esta relación que tienen y que empieza por esto, ¿no? El boxeo como un deporte en el que la violencia es directa, es explícita, es abierta y no hay un objetivo, no hay alguna mediación, no solo como en el tenis, ¿no? Así que hay una mediación directa y obvia como la red, sino como en otros deportes en los que hay algún otro objetivo, como utilizar algún esférico o lograr algún puntaje, ¿no? ¿No? En el boxeo, como en otros deportes de combate, es muy claro que el objetivo es la destrucción del otro, del rival. Y eso pone de manifiesto un etos guerrero, un etos como, digamos, un conjunto, una ética, un conjunto de valores que orienta, que modela la subjetividad eh, de algún sujeto social. Este etos guerrero estaría compuesto por destreza física, ¿no? Habilidades de las cuales yo puedo avalar o yo confirmaría que tienen mucho que ver con la inteligencia de los sujetos. Y ahí está el boxeo como en una permanente tensión entre lo somático y lo estratégico, ¿no? Pareciera que es una disyuntiva o es una o la otra, es que son las dos. Sin cierta inteligencia, sin cierto talento expresado en habilidades corpóreas, no es posible boxear, así como lo somático, interiorizar al grado en que se interiorizan los movimientos del boxeo, pero hacerlos carne propia, ¿no? Apropiárselos. Y en eso somático también cuenta mucho la disposición a la violencia y la disposición a dañar al otro. Entonces, eso sería el etos guerrero, ¿no? Y que esto desde luego se vincula a la idea que hemos revisado en ocasiones anteriores en que lo viril se ha definido a partir de la guerra, de la caza, primero que nada de la caza y después de la guerra. El boxeo salvaría la masculinidad en la modernidad, ¿no? Y sería este etos guerrero anclado en la disciplina corporal que cultiva el cuerpo y rinde culto al cuerpo del hombre, es un culto al cuerpo del hombre, al cuerpo vigoroso, al cuerpo viril, al cuerpo beligerante, una base suficiente para crear figuras míticas, figuras heroicas, que se incorporan a un montón de ideales de la modernidad,
en los que la masculinidad tiene un lugar muy importante, ¿no? ¿Cómo vamos a comprender la masculinidad sin este entramado de mitos sobre lo heroico que tiene un correlato secular y moderno? Ahora, los deportes son muy eficientes para esto, para la creación de mitos, ¿no? El campo deportivo es, como dice la autora, una fuente de repertorios discursivos y crea significados dentro de una esfera de comunicación muy particular, ¿no? Por ejemplo, es curioso, yo pensaba este ejemplo, los narradores, los relatores, los comentaristas y analistas, si bien necesitan de una especialización para analizar o para relatar cierto deporte, antes había algunos que, que le entraban a todos los deportes, ¿no? Ahora hay especialistas, eh, pero es curioso el vocabulario, el estilo, el género literario de la narración deportiva es muy semejante en todos los deportes. Tal vez se diferenciaría más por un estilo regional, digamos, de Estados Unidos, el estilo europeo, un estilo más sudamericano, el estilo australiano, el estilo asiático. Quizá podremos encontrar más diferencias regionales, pero entre los comentaristas deportivos son bastante uniformes en ese repertorio discursivo, ¿no? Todo eso, esas formas de narrar, de describir sobre todo lo que acontece en un campo deportivo. Bueno, esto es importante porque es parte de lo que da un estilo, una forma al relato de estos cuentos, de estas fábulas, ¿no? De estas fábulas modernas referidas a la masculinidad en este caso. Hay otra parte importante antes de que pasemos propiamente a lo masculino, al tema de lo masculino, sobre el boxeo como arte y como ciencia, ¿no? También ahí están en una frontera porosa. Eh, en el boxeo se reivindica mucho el coraje, la garra, el enojo, ¿no? Y dicen algunas de las citas que nos muestra la autora, en este deporte el enojo tiene un lugar legítimo, tiene un lugar, es más, ni siquiera tiene solo un lugar, es necesario, no se puede boxear sonriendo, ¿saben? No se puede boxear feliz, se puede disfrutar, pero eso es distinto. Se necesita de un arrojo y de una voluntad que los gestos mismos, los gestos del boxeador y faciales y corporales manifiestan que no se está en un día de campo, ¿no? Entonces, aunado esto, también se va a decir, pero también la pura garra, el puro coraje es insuficiente, ¿no? Y vas a ser así un mero costal si te vas de bruces. Entonces son muy juzgados los boxeadores que carecen de técnica, digamos, todos tienen técnica en realidad, algunos tienen mejor técnica que otros. Entonces los boxeadores que bajan la guardia, que se van a los golpes y la guardia si les importa poco y no les importa recibir muchos golpes porque ellos están seguros de que van a dar más o que sus golpes van a ser más letales, pues serían la contraposición de los boxeadores que demuestran quizá más astucia, más inteligencia, mayor estrategia y también gracia, cadencia. El boxeo técnico es en realidad algo lleno de cadencia, de un movimiento que parece que recuerda mucho a bailar. Se necesita un ritmo, ¿no? Para la soltura del cuerpo, para agarrar, asimilar el ritmo y los movimientos propios del boxeo. Entonces, aquí de nuevo habría una tensión entre la fuerza bruta y la astucia, ambas características de un varón, ¿no? Digamos que un varón estaría incompleto si tiene solo una o la otra. Y todo esto nos lleva a pensar el boxeo también como un performance, ya hemos hablado del performance, como este acto constitutivo, ¿no? Los performativos de género que están en los enunciados, pero también en los actos. Entonces, el hecho de boxear
constituye una realidad, la realidad viril del boxeador, ¿no? El acto como tal está constituyendo eso que el boxeador representa. En ese sentido, salva la masculinidad en la modernidad, ¿no? Cuando ya no es necesario la caza, la guerra, son pocos los hombres, son pocos los países que están en guerra. Entonces, mitos como este que tienen hoy en día una explosión, ¿no? Están ahí las artes marciales mixtas y muchos otros deportes. Digo, no solo los deportes de contacto, pero sí los deportes de combate van a salvaguardar la masculinidad, van a mostrar, van a evidenciar, van a constituir el dato, la evidencia de la fuerza masculina, ¿no? Y no es necesario que todos los hombres se dediquen a eso, solo unos cuantos. Esas figuras icónicas van a constituir el mito. Pero hay otra parte. No solamente funciona como creador de imaginarios, sino que el boxeo efectivamente puede funcionar como una disciplina masculinizante de niños y de jóvenes, pero cuanto más se permite de mujeres, también a las mujeres se les va a hacer rudas, se va a endurecer su cuerpo, van a aprender a pelear, van a desarrollar músculos, habilidades, etcétera, etcétera. Fuerza, sobre todo. Una fuerza inteligente, que es la del boxeo. Entonces, el boxeo, por lo menos teóricamente, se ancla mucho en este endurecimiento del cuerpo y del carácter, ¿no? De la mentalidad, necesario para conseguir convertirse en hombre. Y entonces estas tecnologías, estas técnicas, este conjunto de técnicas que se transforma en tecnología, que son repetitivas, que son intensas, que exigen físicamente, que exigen no rendirse, que exigen siempre el arrojo, la valentía, que exigen el sacrificio, van a crear esta disciplina rigurosa que en el relato de los entrenadores, de los analistas, de los conocedores, de la gente en el ambiente del boxeo, es una disciplina que no solo prepara para el ring, sino prepara para la vida, ¿no? Es decir, ese conjunto de valores, esa ética, eso de lo aprendido en el gimnasio, tiene un valor fuera del gimnasio. Y tiene un valor porque enseña una moral. Voy a cerrar con eso. Pero, por lo menos en términos clásicos, o sea, sobre el final voy a volver a esto. Pero en términos clásicos, cuando el gimnasio sí estaba muy encerrado hacia los hombres, y era un aislamiento de hombres, entre hombres, homosocial, en el que las mujeres representan un peligro, la tentación, el agotamiento, la distracción, etcétera, etcétera. Creo una conciencia, ¿no? O sea, los entrenadores, la gente del ambiente es consciente de que crea una moral, de que construye una moral. Y en ese sentido, muchos, por lo menos Louis Wacand, que es un autor multicitado en el texto y muy conocido en la sociología del deporte y del cuerpo, por un libro, por su estudio del boxeo en general, pero en particular por un libro que se llama Entre las cuerdas, en el que él mismo también entrena boxeo y se convierte en casi un peleador amateur, en Chicago, ¿no? Él siendo francés. Es una buena historia, es otro buen mito. Él piensa el gimnasio como una fábrica social, como una escuela de moralidad, pero también como un taller, como el taller de un artesano. Y Wakanda nos insiste mucho que los boxeadores son más bien artesanos de su cuerpo, ¿no? Eso que les permite fabricar la artesanía es la artesanía misma, es el cuerpo. Con el cuerpo construyen la artesanía, pero la artesanía es el cuerpo. Son artistas de lo repetitivo, artistas de la minucia, de esos detalles que constituyen un cuerpo, que con ese cuerpo constituye una moralidad. Entonces, el gimnasio también va a ser un escenario
de las prácticas performativas de género. Y ahí está, ¿no? Todo este discurso con el que se retrata el boxeo, el glamour muchas veces, pero también estos músculos exaltados, este sudor en cuerpos desnudos, en torsos desnudos, estos brazos peligrosos, ¿no? En ese sentido, es interesante cómo se ritualiza todo este escenario de los performativos de género, ¿no? Y va a ser en su repetición, en su carácter cíclico, que actores específicos encarnan significados culturales. Y ahí está, ¿no? La creación, hombres pareciendo hombres, representando a los hombres. Entonces, el boxeo, en general el deporte, pero deportes como el boxeo, por ser el de más larga tradición, es el que tiene gran influencia, pero digo, hay una explosión ya de esto. Estas actividades van a aparecerse como, gracias a toda esta ritualidad, como exclusivas, como pertenecientes y propias del reino de lo masculino, ¿no? Y hemos hablado, parece que hay actividades claramente separadas que pertenecen o a lo femenino o a lo masculino. El boxeo va a estar claramente anclado en el reino de lo masculino por significar la fuerza, la violencia, la disciplina. Y ahora voy a hacer la disciplina. Pero antes, mujeres que entren al boxeo van a ser acusadas o se les va a advertir del riesgo de masculinizarse, y una vez masculinizadas por fuertes, van a ser acusadas de parecer hombres, ¿no? Y es que en estas demostraciones de fuerza, de disposición de la violencia y de disciplina para conseguir todo esto, de nuevo aparece la ideología supremacista, ¿no? Esto evidencia la superioridad masculina, ¿no? ¿Por qué las mujeres estarían relegadas de esta naturaleza masculina? Y que cuando aún así llegan a acceder a ella, se les acusa así de decepciones o incluso eh, de atipicidades, fenómenos, ¿no? No propios de una mujer, serían mujeres que más bien son hombres. Entonces, es uno de los escenarios, uno más, de los que naturaliza la supremacía, la pretendida supremacía masculina, que si fuera tan natural no necesitaría de crearse este tipo de ambientes, ¿no? Estoy yendo muy rápido. En la clase vamos a contar muchos detalles. Les digo, les voy a contar muchísimas cosas. Bueno, también dependerá de sus comentarios, sus preguntas, que siempre son lo más importante en la clase. Pero les podré ya hablar más desde mi experiencia personal que desde el texto, que es lo que estamos revisando ahorita, en líneas generales. Entonces, bueno, todo este ambiente, crearse este ambiente, asegurarse este ambiente que en antaño era exclusivo de los hombres, ha creado marcas y barreras de género, ¿no? En el que la homosexualidad tiene un papel muy importante, ¿no? Estos, como lo llama, estos dolores solidarios, ¿no? En la práctica del sparring, que el acompañarse en el sacrificio, en la exigencia del entrenamiento, eh, parece que son suertes de pactos de la virilidad, ¿no? Sufro contigo, sufres conmigo, y estamos aquí en una misión, en un mismo camino, que es el de convertirnos en máquinas beligerantes y con ellos conseguir ser hombres, ¿no? El espíritu de la disciplina, este pacto del sacrificio, sería un componente fuerte para explicar la vinculación al grupo, a esta cofradía viril, a esta cofradía de varones talentosos, de varones fuertes, de varones peligrosos, pero que renuncian a la violencia vulgar, a la violencia de la calle, a la a esta violencia irracional, no controlada, ¿no? Mediada por reglas, ni por un honor, ni por todo este tipo, este conjunto de mitos, ¿no? Que rodean al deporte. Y en ese sentido estaremos hablando de una escuela de moralidad. Una moralidad que se extrapola después
la autora explora un poco cómo esta moralidad justifica el dominio, ¿no? El dominio, porque el dominio viril, discursivamente, en términos teóricos, de cómo se ha pensado lo masculino, el dominio, la dominación masculina empieza por la dominación de uno mismo. Se tiene que demostrar uno mismo que puede dominarse, y ese dominio siempre va a estar referido a los placeres y los deseos, la capacidad de controlar eso, y se va a decir que en tanto la mujer está ligada a lo frívolo, estaría más, representaría más el placer, ¿no? Y que tiene que ver con la tendencia al amor y al cariño y cosas que ya hemos revisado. Las mujeres entonces en ese sentido serían factor de deseo y sujetos del placer, ¿no? Objetos del placer también, sobre todo. Entonces, ya para terminar, es interesante cómo la disciplina, la moralidad, el rigor de la disciplina corpórea y del carácter va a traer una serie de conceptos que me gustaría que lo discutamos ya en clase, que ahorita nada más voy a anunciar, ¿no? La continencia, sobre todo se piensa en la continencia sexual, la moderación, el temple, el carácter monástico, el sacrificio, el control sobre uno mismo, el ascetismo y el respeto por uno mismo físico y, y ético. Todo esto, el respeto físico y moral, ¿no? Más bien. Todo esto construiría un sujeto moral que se aprende en campos como el boxeo, pero no solo. Este es un gran ejemplo, nada más. Lo interesante es que no solo en el boxeo. Existirán otra serie de campos, que puede ser el ejército, pero también pueden ser otros, como muy ligados a la caballerosidad, por ejemplo. Otro tipo de escuelas que podemos platicar en clase. Este trabajo ético de la agresión controlada, de la renuncia a la violencia viciosa, va a constituir lo que verdaderamente es un hombre, ¿no? Desde la noción dominante y de las élites, sobre todo, pese a que en el boxeo se refrenda mucho la virilidad plebeya. Pero es que más bien se va a comprender como esa virilidad plebeya, bien usada, bien encaminada, gracias al boxeo, va a enseñar una serie de virtudes, un recetario de buenas actitudes, de usar eso que parece natural y espontáneo, caprichoso incluso, ¿no? Y como por ahí nos menciona la autora, que trae a Foucault a cuento, ¿no? Este sujeto moral no se puede desligar de un sujeto de la verdad, del sujeto del logos. Es decir, la masculinidad en tanto moral se va a completar con el logos, es decir, con la verdad, con la razón y en ese sentido con el dominio. La razón y la verdad justifican la dominación, ¿no? Es así como se piensa que por qué la legitimidad de un dominador sobre otro va a ser sobre todo a través porque este dominador posee la verdad del sentido de las cosas del mundo y además tiene razón en ello. Hace uso del logos en un sentido amplio, ¿no? En el logos como palabra, como razón, como verdad. Y va a decir, para Foucault, esto es la libertad activa, ¿no? Es la libertad de los griegos, como se piensa la libertad moderna, tiene mucho que ver con la libertad pensada desde los griegos, pero también es la libertad de lo masculino. La libertad masculina se ancla en una moral de hombres para hombres, hecha por hombres para otros hombres. Y aquí rescato una cita que me gustó. Solo siendo hombre frente a sí mismo podrá controlar y dominar la actividad del hombre. Lo que les decía, primero que nada uno se tiene que asumir, reconocer como hombre, como portador de estas características, de estos conceptos que hablé antes, de la continencia, la moderación, el temple, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, la templanza se va a comprender como el arte de los placeres, el límite sobre uno mismo. Mucho de la masculinidad hegemónica va a pensarse sobre eso. Ahora, todo esto es muy teórico. Todo lo que hemos hablado hasta ahora es muy teórico y yo les empezaría a problematizar qué tanto sucede esto realmente en el gimnasio, bajo qué condiciones sucede,
por qué llega a suceder o por qué no, y qué tanto en realidad de la masculinidad hegemónica discursivamente se ancla en la templanza, sí, en la moderación, el límite sobre uno mismo, pero empíricamente, ¿qué tan real es esa? Sobre todo en los varones que dicen encarnar la masculinidad hegemónica, ¿no? Que, bueno, ahí estaría mucho que cuestionar a la luz de los celos obsesivos, a la luz de la promiscuidad de los varones, a la luz de la infidelidad, el adulterio, a la luz de estos hombres padres de familia que encarnan, ¿no? El, el modelo, el ideal cultural de un padre proveedor, etcétera, etcétera, pero que tienen más de una familia y tienen que proveer dos familias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya para acabar, es importante que pensemos en esta parte de cómo ser hombre tiene que ver primero con reconocerse como hombre, saberse uno hombre, después demostrarlo en un ambiente homosocial y después refrendar estas capacidades y esta diferenciación con las mujeres y con los no hombres, ¿no? Los niños u hombres afeminados, muchas veces cuando hombres homosexuales, etcétera. Y que se van a intentar distinguir como la disciplina, la templanza, la moralidad encarnada en el ideal de lo masculino y de esta manera lo masculino, ser hombre, la masculinidad como logro, ¿no? No como una esencia, no como una naturalidad, no como una propiedad de los sujetos, sino como un objetivo que todos los hombres deben intentar realizar, aunque no todos lo van a lograr. Si no, no tendrá chiste esta masculinidad hegemónica, vamos a llamar en estos momentos. Bueno, creo que quedan muchísimas cosas para discutir, muchísimas cosas abiertas, y espero las comenten en la clase. Con esto cierro el video. Les digo, tengo mucho que compartirles desde mi experiencia en el boxeo y que podemos relacionar con el tema de las masculinidades. Con esto acabo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.